todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este ciclo de charlas que organiza la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, que se llama El Derecho en la Pandemia. Mi nombre es Walter Krieger y vamos a charlar sobre las relaciones de consumo en este contexto complicado, con este contexto difícil e imprevisto, y por eso la charla va a ser la imprevisión en las relaciones de consumo. Si bien estaba pensado que hablemos un poco o que centremos la charla en los problemas de la hotelería y de los pasajes aéreos, vamos a tratar de hacer algo un poco más amplio, dado que hay varios escenarios que parece interesante pensar en función de esta situación. No vamos a desconocer de que se trata de un escenario imprevisto. Estoy seguro que nadie 3 meses atrás, 4 meses atrás, imaginaba que hoy íbamos a estar todos en nuestras casas encerrados sin poder salir a hacer las cuestiones más básicas, perdiendo casi todo el contacto social físico, teniendo que relacionarnos a través de videos y de los celulares y de las computadoras, y nadie previó, si quería irse de viaje a algún lado, que no iba a poder hacerlo porque quizás en su destino o en su país de origen iba a haber una enfermedad de tan fácil transmisión. Ahora, vamos a ver también que esto, que seguramente es imprevisto, no alcanza para considerarlo imprevisión, que la imprevisión en términos jurídicos requiere de otras cuestiones, y eso lo vamos a ir viendo ahora en breve. Ahora, el derecho al consumidor se va a tener que enfrentar, entiendo, a 2 escenarios en este contexto. Un escenario actual, que es el escenario durante la crisis. Vamos a ver qué respuestas puede dar esta rama del derecho en la medida que este escenario de restricciones, que este escenario claramente excepcional dure, y después vamos a tener que ver qué herramientas y qué respuestas nos va a poder dar el derecho del consumidor a la post-crisis. Cómo vamos a tener que resolver o cómo se va a poder encarar la reconstrucción de las relaciones económicas, que seguramente van a quedar absolutamente dañadas. El escenario económico que viene sin dudas va a ser complejo, y seguramente también el derecho del consumidor va a tener mucho para decir en este sentido. Ahora, tanto para la escena de la poscrisis como para la escena actual, entiendo que hay 2 principios rectores del derecho del consumidor que van a tener un hincapié fundamental, que son el principio protectorio y el principio de sustentabilidad. No nos podemos olvidar que el derecho del consumidor es un derecho protectorio, al igual que el derecho del trabajo. El eje central del derecho al consumidor, toda la concepción del derecho al consumidor como tal, nace a través de la idea de proteger a un sujeto que consideramos particularmente débil o vulnerable en su relación con el mercado. Y esta vulnerabilidad no está dada, y esto lo explicaba muy bien Joseph Stiglitz desde el punto de vista de la economía, no está dada por una cuestión económica. Seguramente haya consumidores que tengan mejor posibilidades económicas o estén mejor económicamente que alguna pyme. Esto no va, o alguna empresa importante inclusive, esto no cambia las relaciones de fuerza. Las diferencias de las fuerzas en las relaciones de consumo está dada por los niveles de información que manejan proveedores y actores, y ciertamente, siendo que el proveedor maneja un mayor nivel de información respecto de los bienes y servicios que introduce en el mercado, es el proveedor el que va a tener siempre esta situación de superioridad por encima del consumidor. Por lo tanto, tenemos que entender que las ideas y que el mandato del derecho al consumidor es resolver los conflictos en la mirada de la protección del consumidor. Y esta protección va a incluir tanto la integridad física y la salud y el patrimonio del consumidor, como la protección de sus intereses económicos. Esta idea de la protección de los intereses económicos del consumidor de ningún punto de vista es novedosa. Ya Kennedy en el 62, cuando dio su famoso discurso del 15 de marzo, hablaba de que había que proteger a los intereses económicos del consumidor. Por lo tanto, esta idea de que las soluciones que vengan del derecho tienen que atender a la protección tanto de la integridad del consumidor en su patrimonio y en su salud, como a sus intereses económicos, no es novedosa y va a tener que estar absolutamente potenciada en un escenario de crisis actual y posterior. El otro principio que, dentro de los muchos que rigen el derecho del consumidor, que me parece que va a tener que estar repotenciado y mirado de una mirada distinta y hasta elevado en su consideración, ciertamente es un principio que está muchas veces como dejado de lado, mirado de reojo, es el principio de sustentabilidad.
vamos a tener que repotenciar relaciones de consumo sustentables. Sustentables tanto en la relación del consumidor con el medio ambiente como con el mercado mismo, en tanto que el consumidor vamos a tener que repotenciar relaciones de consumo sustentables desde el punto de vista de la capacidad económica de los consumidores para no volver a generar este cuadro de sobreendeudamiento que seguramente después de la crisis se va a ver aumentado en función de que muchos de los consumidores van a financiar la falta de ingresos o la merma de sus ingresos durante este tiempo de cuarentena con tarjetas de crédito, préstamos, etc. Ahora, veamos qué tiene que hacer el derecho del consumidor o cuáles van a ser las funciones del derecho del consumidor en este primer escenario que nos habíamos planteado. ¿Qué es lo que puede hacer ahora el derecho del consumidor en esta época de crisis? Y en esta época de crisis, apelando a este principio protectorio del cual hablamos y a este principio de protección de los intereses económicos del consumidor, lo que vamos a tener principalmente es la obligación desde el derecho del consumidor de proveer de herramientas para poder garantizar a los consumidores el acceso a los elementos esenciales. Alimentación, salud, servicios públicos, tanto luz, gas, agua, internet, etc. Y nada más. Hoy por hoy lo que es primordial, lo que es importante es la preservación de la integridad del consumidor en esta etapa de cuarentena, en este pico de la crisis. Para ello el Estado va a contar no solamente con las herramientas propias de la Ley de Defensa del Consumidor, sino que vamos a tener que recordar que el derecho del consumidor se compone de todo un plexo normativo que se va a sustentar también con la Ley de Defensa de la Competencia. En Argentina tenemos también la Ley de Abastecimiento y la Ley de Lealtad Comercial, y en función de ello el Estado va a poder echar mano a todo este contexto de herramientas para poder generar sanciones, para poder generar inspecciones, para poder procurar que los bienes lleguen a la gente a un precio razonable, para evitar la existencia de abusos en los precios, para evitar los desabastecimientos, etcétera, 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 que es algo muy típico de estas situaciones de crisis. Ahora bien, esto es todo lo que podemos hacer en esta etapa actual. Empecemos a pensar qué va a suceder después, cuál va a ser la respuesta del derecho del consumidor a la etapa posterior. Y ahí tenemos varias cuestiones. Primero tenemos que recordar este principio o esta forma de funcionar del derecho del consumidor, que es el diálogo de fuentes, donde el derecho del consumidor va a tener la funcionalidad o la posibilidad de recurrir a herramientas de otras áreas del derecho para ir construyendo soluciones a cada caso particular, y para eso vamos a recurrir al Código Civil y Comercial, vamos a recurrir, como ya dije, a la Ley de Abastecimiento, a la Ley de Defensa de la Competencia, a la Ley de Lealtad Comercial. También podremos recurrir a principios del derecho al trabajo, eventualmente, podremos recurrir inclusive a algunas cuestiones de derecho administrativo, seguramente, y inclusive algunas cuestiones del derecho penal. Desde esta mirada, del diálogo de fuentes y de ir construyendo soluciones particulares, también una primera premisa. Entiendo que las soluciones tienen que ser particulares, que va a ser muy difícil conseguir soluciones globales que resuelvan todos los conflictos, porque el derecho del consumidor, las relaciones de consumo, mejor dicho, son cada vez más particulares y cada vez más identificadas con problemas específicos. Entonces, hacer soluciones globales para todos va a ser, entiendo, demasiado difícil. Por otro lado, entiendo que a partir de este diálogo de fuentes no es necesario salir corriendo a exigir leyes de emergencia. Creo que tenemos en nuestros plexos normativos suficientes herramientas para ir afrontando estas cuestiones que, insisto, no desconozco que son imprevistas y que son novedosas, pero creo que está prevista también en nuestra legislación estas situaciones de excepción, en tanto que en el derecho lleva muchísimos miles de años en desarrollo, no hemos inventado casi nada y por lo tanto echando a mano a viejas herramientas adoptadas a las situaciones actuales podemos resolver muy bien, a mi criterio, los conflictos actuales sin necesidad de extravagantes leyes de emergencia que sabemos cómo empiezan y no cómo terminan, que a veces generan soluciones arbitrarias, a veces generan soluciones injustas. Me recuerdo el 2001 en la Argentina y todo el tema del esfuerzo compartido, donde la abrupta devaluación del peso que hubo se terminó partiendo por mitades iguales entre acreedores y deudores, y considerando que los bancos estaban en condiciones de hacer el mismo esfuerzo que los particulares, lo cual claramente no era así. Por lo tanto, me parece que atendiendo a las situaciones particulares, con las herramientas que ya nos brinda el derecho, vamos a poder llegar a soluciones más justas que
a través de arbitrarias leyes de emergencia. Eso por un lado. Por el otro lado, también creo que en este mundo que viene, si vamos a reconstruir el capitalismo y el mercado, va a tener que ser de la mano del consumo. Por lo tanto, vamos a tener que hacer eje y sostener la protección del consumidor en esta reconstrucción del mercado. En Argentina por mandato constitucional, por el artículo 42 de la Constitución. En el resto de los países, aquellos que no tengan una protección tan fuerte, será a través o echando mano a los pactos de derechos humanos, como el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Políticos. Por lo tanto, la reconstrucción va a tener que ser con la mirada de la protección del consumidor, protegiendo al consumidor y teniendo en cuenta que si el consumidor no vuelve a recuperar su capacidad económica para volver a volcar ese dinero en el mercado y no empieza a generarse de vuelta la rueda del consumo, va a ser muy difícil poder reconstruir el mercado, que seguramente, insisto, y sin dudas va a quedar devastado. Recordemos que desde este lugar que también el Plan Marshall, que fue la reconstrucción de la Europa después de la Segunda Guerra Mundial, se hizo a través del consumo. Ahora, en este escenario de poscrisis, entiendo que puede haber más, pero que vamos a encontrarnos con tres conflictos particulares, tres situaciones particulares. La primera va a ser de los contratos que necesariamente haya que renegociar. El segundo va a ser de aquellos contratos o donde tengamos que optar entre forzar el cumplimiento o avanzar hacia su extinción. Y el tercero es aquellos de escenarios donde el consumidor se enfrentó a prácticas abusivas y está afrontando las consecuencias de alguna práctica abusiva ejercida por algún proveedor durante este tiempo de pandemia, durante este tiempo de crisis. Para aquellos contratos que hay que renegociar, y estoy pensando en tarjetas de crédito, planes de ahorro, créditos hipotecarios, etcétera, donde quizás se incremente la mora, donde el cumplimiento durante y posterior a la crisis puede ser harto dificultoso en función de la merma de ingresos de los consumidores, sobre todo de aquellos que son cuentapropistas y que durante este tiempo de encierro no han podido o han perdido sus fuentes de ingresos y no han podido recibir ninguna ayuda estatal. Entiendo que la mejor herramienta que tenemos a mano es justamente la teoría de la imprevisión. Esta teoría de la imprevisión, que no es nueva, ya existía en el derecho romano, con la famosa frase rebus sic stantibus. Los romanos nos hablaban del pacta sunt servanda, de lo pactado es como ley para las partes, pero a la vez nos hablaban de el rebus sic stantibus, esto que es pactado y es como ley para las partes, se mantiene en la medida en que no cambien las condiciones. Ya los romanos entendían que podía haber alteraciones en las circunstancias que estaban en torno de un contrato y que por lo tanto este cambio de circunstancias podía alterar las condiciones pactadas. Esta idea de la imprevisión, además, nos resulta interesante porque no está pensada hoy por hoy en el derecho argentino, ni fue concebida en el derecho moderno, ahora lo vamos a recordar, con una finalidad extintiva de los contratos, sino que justamente fue pensado como una herramienta para restablecer el equilibrio contractual. En el derecho moderno, la teoría de la imprevisión se reflotó ya por 1914 en un fallo de la Cámara de Casación francesa, que se llama Compañía General de Electricidad contra Municipalidad de Bordeaux. Y lo que estaba sucediendo en ese entonces era que a partir del conflicto de la Primera Guerra Mundial que acababa de estallar, uno de los teatros de operaciones más fuertes era la frontera entre Francia y Alemania, y ese conflicto en esa zona hizo que se dispare el precio del carbón, que era la materia prima principal para la elaboración para la generación de electricidad en ese entonces. Frente a este disparo de la materia prima, la compañía de electricidad pide autorización a la municipalidad de Bordeaux para aumentar el precio de la luz, y el municipio de Bordeaux le dice que estamos en un estado de crisis, estamos en plena guerra, claramente no podemos permitirle a la gente pagar más por la luz que lo que está pagando hasta ahora, y por lo tanto le deniega el permiso para la empresa de electricidad. Apela esta denegatoria, llega hasta la casación francesa, donde le van a dar el permiso para aumentar la luz en una medida razonable, no va a poder tener un aumento excesivo, y le va a poner como contracondición la Cámara de Casación que va a tener que garantizar la prestación del servicio de luz. Por lo tanto, acá vamos a encontrar las notas de este fallo características de la teoría de la imprevisión. ¿Qué va a ser? Primero, el hecho ajeno a las partes,
que genere un desequilibrio en las relaciones contractuales, algo que la pandemia claramente configura como tal. Es un hecho ajeno, no es algo propio de cada una de las partes, sino es claramente ajeno. La inexistencia de mora, y acá lo que tenemos que hablar es de la mora relevante. O sea, el deudor no puede, que va a invocar la teoría de la imprevisión, no puede decir que no puede cumplir en función de la pandemia si ya venía hace 6-7 meses en mora, porque claramente su mora no tiene que ver con la pandemia. Ahora, puede ser que fruto de la pandemia haya incurrido en la mora y por lo tanto esa mora no va a ser relevante a los fines de poder invocar la teoría de la imprevisión. Lo tercero que va a tener que demostrar es la existencia de este desequilibrio en las prestaciones, de manera tal de que tenga que mostrar que si va a cumplir, va a terminar en la quiebra. O sea, no necesitamos una imposibilidad de cumplimiento del deudor, sino que lo que se necesita para que proceda la teoría de la imprevisión es que si cumple, quiebra. Frente a este escenario, lo que va a resolver el Código Civil argentino en el 1091 es que tanto el deudor como el acreedor pueden proponer reajustes equitativos del contrato, o inclusive el juez puede imponer una solución que entiende equitativa. No va a tener como finalidad última la extinción del contrato, sino establecer el equilibrio. Obviamente que si después este equilibrio no puede ser restablecido, tendremos que ir a un escenario de resolución. Pero recordemos lo que sucedió en el 2001, con la teoría del esfuerzo compartido, que ya hemos hablado acá en la Argentina, donde los jueces empezaron a imponer esta idea del esfuerzo compartido, primero en forma pretoriana, y esta solución de la justicia después fue tomada en distintas normas como solución al conflicto. Por lo tanto, esta potestad que nació pretorianamente ahora en la Argentina está normativizada en el 1091, e inclusive los jueces van a poder imponer ellos soluciones sin necesidad de llegar a la extinción. Más que nada teniendo en cuenta que al consumidor no le va a interesar en muchos casos perder la tarjeta de crédito o perder el plan de ahorro, ni mucho menos extinguir el contrato de hipoteca y perder la propiedad, sino que va a querer mantener la relación en una forma que pueda afrontarlo. Por lo tanto, ahí vamos a tener toda una cuestión de renegociaciones contractuales frente a esta situación, donde el foco va a tener que estar puesto en la continuidad del contrato, restableciendo el equilibrio. El otro problema, o el otro escenario, es el de los conflictos donde hay que o bien forzar su cumplimiento o bien resolverlos, ¿no? Y acá tenemos montones de situaciones. Servicios que fueron contratados con anterioridad a la pandemia y fruto de ella no pueden ser prestados, servicios que venían siendo prestados normalmente y que tuvieron que ser interrumpidos, y acá entramos con los pasajes aéreos, las reservas de hoteles, pero también podemos incluir servicios educativos, podemos incluir gimnasios, podemos incluir un montón de cuestiones que se vieron interrumpidas por este escenario de fenomenología. A ver, frente a esta cuestión, insisto, no podemos hacer situaciones globales. Entiendo que va a haber contratos que vamos a tener que resolver con sustento en la frustración de la finalidad perseguida. Ya no va a interesarle al consumidor la obtención de la prestación, ya sea porque el tiempo para el cual había contratado era esencial. Si tengo una reserva en un hotel en una playa, no me va a interesar para nada hacer uso de ese hotel en pleno invierno. Por lo tanto, por más que me den la posibilidad de alojarme más adelante, no va a tener ningún interés para el consumidor y por lo tanto se va a tener que resolver el contrato. O puede ser que haya imposibilidad de cumplimiento, ya se agotó la posibilidad de cumplir y por lo tanto ese contrato también va a tener que ser resuelto. Y por lo tanto, frente a estos escenarios, ya sea tanto la resolución por imposibilidad de cumplimiento como por frustración de la finalidad, imponen al proveedor la obligación de restituir los fondos que hubiera percibido, pues si no habría un enriquecimiento sin causa, más no la obligación de reparar daños y perjuicios. Claramente el consumidor no va a poder pedir que le reparen daños y perjuicios si no puede ir por esta situación, solamente puede pedir que le restituyan el dinero. Aunque cabe recordar que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de Buenos Aires tiene abundante jurisprudencia donde ha reconocido que el hecho de forzar a las partes a litigar cuando es manifiesto el derecho de ellas es fuente de un daño no patrimonial, ¿no? Entonces, si yo sé que tengo derecho a que me devuelvan el dinero, reclamo la restitución y no me lo devuelven, y para poder obtener la restitución me obligan a transitar un largo camino en tribunales, bueno, no por el hecho de la restitución, sino por la conducta maliciosa de forzarme a litigar, la jurisprudencia ha reconocido el deber de indemnizar. Por el otro lado, el consumidor puede optar, porque le interesa o por lo que fuere, forzar el cumplimiento del contrato.
Acá se me viene a la cabeza, por ejemplo, hubo varias aerolíneas bastante pícaras que ya en medio de la pandemia ofrecieron pasajes a lugares donde había focos de infección a precios más que convenientes. Había pasajes de Buenos Aires a Europa por $100, $150, eran precios realmente irrisorios y hubo gente que los compró, ¿no? Entonces, y que después obviamente no pudo viajar por el cierre de fronteras, etcétera, etcétera. Bueno, claramente fue una picardía comercial y frente a estas cuestiones, donde el contrato está vigente, es lógico que el consumidor pueda exigir el cumplimiento de ese pasaje y que pueda viajar sin el pago de las penalidades por el cambio de fecha. Porque acá no es que el consumidor no se subió al avión porque no quiso, sino porque claramente hubo elementos que le prohibieron o que le impidieron poder llevar adelante con la prestación. Por lo tanto, frente a estos casos, el consumidor es el que tiene la posibilidad de elegir de o reextinguir el contrato o de ir a la resolución. Y no al revés, no es el proveedor el que le va a poder imponer, te cambio la fecha del pasaje, te doy un voucher o lo que fuera. Es el consumidor el que tiene el derecho de elección. O le restituyen el dinero o prestan o exige el cumplimiento de la prestación. La pregunta que surge acá con el tema de la restitución del dinero es si la restitución debe ser total o si puede haber alguna retención por parte del proveedor. A priori la restitución, entiendo, debe ser total, si no hay un enriquecimiento sin causa. Lo cual no quita que si hubiera algún gasto realizado por el proveedor en miras del cumplimiento del contrato y ese gasto fue efectivamente realizado y el proveedor puede demostrar la existencia de ese gasto, un porcentaje mínimo del precio que ya fue imputado para el pago de salarios de los trabajadores o lo que fuera, puede retener un porcentaje razonable en función de esos gastos fijos, en la medida, insisto, en que demuestre la existencia de los gastos fijos. Ha sido también materia común que se invoque la existencia de gastos fijos cuando estos gastos fijos eran inexistentes, ¿no? Entonces, en la medida que el proveedor no pueda acreditarlos, la restitución deberá ser total y la devolución de del dinero, la retención de gastos fijos, obviamente tiene que ser proporcional en el precio y no puede ser ni la totalidad, ni la mitad, ni mucho menos. Tendrá que ser un porcentaje razonable de acuerdo a las circunstancias particulares de cada caso. Y el tercer y último escenario que habíamos pensado es qué pasa con las situaciones de los consumidores que sufrieron durante la pandemia, situaciones de abuso por parte de los proveedores, donde han tenido que pagar precios excesivos por algún bien o donde se han visto forzados a contratar servicios muy por encima del valor. Ahí yo creo que el instituto que nos viene a dar una mano es la lesión, donde el consumidor va a poder pedir o la nulidad del contrato o el restablecimiento del contrato en su justa medida, pero además me parece que acá sí, por una cuestión de justicia, el consumidor tiene derecho a reclamar los daños y perjuicios, inclusive la imposición de un daño punitivo, porque me parece que el derecho tiene que ser implacable con aquel que buscó sacar provecho en una situación de crisis, en una situación de pandemia como la que estamos atravesando. Lo último, y ya para cerrar, me parece también que hay que tener un llamado a la reflexión a las autoridades respecto de cómo va a ser el procedimiento para hacer valer estos derechos. Estoy convencido de que si el día siguiente al que se levante esta cuarentena salimos todos corriendo a tribunales a demandar, los tribunales van a terminar muchísimos más saturados de lo que ya están, porque de seguro que no cuentan con la totalidad de la infraestructura y del personal que se necesita para procesar la cantidad de conflictos que se vienen. Por lo tanto, vamos a tener que volver a pensar y buscar maneras de soluciones alternativas de conflictos, negociaciones, audiencias judiciales o extrajudiciales. Habrá que diseñar procesos para tratar de ir solucionando cada caso particular de forma consensuada, con razonabilidad, con eje en la protección del consumidor, pero también en una forma rápida y eficaz. Si vamos a derivar todos estos procesos al Poder Judicial, lo único que vamos a hacer es saturar el Poder Judicial, reventarlo de expedientes que van a tardar años en resolverse, y eso no le va a servir ni a los proveedores, que van a terminar a la postre pagando mayores costos, ni a los consumidores, que van a ver dilatado en el tiempo la satisfacción de sus derechos. Así que bueno, espero que les haya servido la charla. Los invitamos a adherirse a la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado en su página web www.aiddp.com, y será hasta la próxima. Muchas gracias.